La capacidad para testar. Para que pueda operar una transmisión hereditaria, existen determinadas condiciones de existencia y validez del testamento. Si una herencia se transmite a través de testamento, este acto jurídico debe reunir todos los requisitos de existencia y de validez. Además, debe existir capacidad en el heredero y legatario para recibir la herencia. Puede existir un testamento legalmente válido, pero caducar la disposición testamentaria por la incapacidad del heredero o del legatario. La capacidad para testar es un supuesto especial de la sucesión testamentaria. La incapacidad para otorgar testamento se reduce a dos casos. El primero, cuando se trate de interdictos o enajenados, y el segundo, cuando se refiera a menores de ambos sexos que no hayan cumplido 16 años de edad por lo menos. Fuera de estos dos casos, se fija como regla general la capacidad que comúnmente tiene toda persona para disponer de sus bienes a través de testamento. La incapacidad de un menor que no haya cumplido 16 años o la presencia del interdicto generan la imposibilidad de que se haga válidamente un testamento y solo es posible la transmisión hereditaria por disposición de la ley, es decir, abrir la sucesión intestamentaria. En el derecho mexicano, no se admite el caso de incapacidad como consecuencia de una condena. La suspensión de derechos civiles, que trae consigo la condena por la comisión de un delito que implique pena de prisión, no abarca la incapacidad para testar, ni tampoco para heredar. La condena suspende solo los derechos civiles, que implican el ejercicio de un cargo ante la imposibilidad de cumplirlo por la privación de la libertad. La validez de un testamento no puede ser reconocida en ningún caso cuando sea efectuado por un menor de 16 años. En cambio, la incapacidad por enajenación mental es relativa, ya que se admite para aquellos que tienen intervalos lúcidos la posibilidad de otorgar testamento, siempre y cuando se haga en un momento de lucidez, pues lo que importa para determinar la capacidad no es del estado en general del autor de la herencia, sino el que tiene al confeccionar el testamento. Para determinar la enajenación mental, debe solicitarse al juez competente para que nombre dos facultativos, preferentemente especialistas en enfermedades mentales, y asista con el autor de la herencia al examen del paciente. Si del resultado se comprueba que se encuentra en un momento de lucidez, se procede a levantar un acta y a que dicte por sí mismo su testamento ante notario público. Después el juez inmediatamente ordenará que se presente un notario con sus testigos para la confección del testamento. Se deberá sentar el resultado del examen que hagan los médicos, haciendo constar que durante todo el tiempo de la facción del testamento, el autor de la herencia estuvo en pleno estado de lucidez, pues de lo contrario, podría impugnarse de nulo. Las formalidades del testamento que se haga por un enajenado en determinado momento de lucidez
serán las del testamento público abierto, es decir, el que se otorga ante notario y testigos. ¿Cuáles son las causales de incapacidad para heredar? Se fija como regla general la capacidad que tiene toda persona para adquirir por herencia, ya sea testamentaria o legítima. Solo se regulan en nuestro derecho ciertas incapacidades especiales, que son las que a continuación se refieren. La incapacidad por falta de personalidad. Son incapaces de adquirir por falta de personalidad las personas que no hayan sido concebidas en el momento de la muerte del autor de la herencia, o bien los que habiendo sido concebidos no nazcan viables. Este tipo de incapacidad no abarca a las personas que nazcan con posterioridad al testamento durante la vida del autor de la herencia. Por consiguiente, el testador debe dejar sus bienes a los herederos ya nacidos de determinadas personas durante su vida. Se cumple aquí el requisito de que los herederos hayan sido concebidos o hayan nacido antes de la muerte del autor de la sucesión. La incapacidad por delito. Esta forma reviste distintos casos. En general, todo delito cometido contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos, origina incapacidad para heredarle, y además, todo acto inmoral, no solamente delito, que demuestre una conducta reprobable en contra del decuyus y sus parientes. Esta causal se configura cuando se intente dar muerte al autor de la sucesión, a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos, o cuando se haya dado muerte a alguna de estas personas. Cuando el autor de la herencia ha sido condenado por algún delito por acusación presentada por el heredero, o cuando se hayan ejecutado actos inmorales. Por ejemplo, que los padres abandonen a sus hijos, cuando prostituyan a sus hijas, atenten contra su pudor, o no les ministren alimentos. En los casos de adulterio, el cónyuge adúltero no puede ser heredero, ni su cómplice, cuando se presente alguna acusación que resulte calumniosa contra el autor de la herencia o sus parientes. También esta incapacidad se incluye cuando se proceda con dolo o fraude para obligar a alguna persona a hacer testamento, dejar de hacerlo o revocar el existente, o cuando se ejecuten actos de violencia física o moral para que haga, deje de hacer o revoque su testamento, y también el caso de supresión, sustitución o suposición de infante. En todos los casos mencionados, el autor del delito o del acto inmoral quedará incapacitado para heredar. La presunción de influencia, contraria a la libertad del testador. En esta incapacidad se comprende un caso en particular para que el médico que asistió al testador, siempre y cuando haya hecho su disposición testamentaria en la época
en la que fue asistido por el facultativo, así como para los ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos del galeno. Esta incapacidad se impone también a los ministros de culto religioso que hayan asistido espiritualmente al testador durante la época en la que éste redactó su testamento, abarcando a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos. Se presume influencia contraria a la libertad del testador si ha sido instituido como heredero o legatario, el autor o curador, a no ser que hayan sido nombrados con posterioridad a la confección del testamento, o hayan sido designados herederos o legatarios, cuando ya el menor haya llegado a la mayoría de edad y se hayan aprobado las cuentas de la tutela. No se comprende naturalmente en esta incapacidad a tutores o curadores, que por disposición legal deben desempeñar el cargo cuando sean ascendientes o hermanos del incapacitado. Esta incapacidad también abarca al médico y al ministro de culto religioso cuando estos sean herederos legítimos, o bien cuando sus familiares deban adquirir por herencia legítima, por virtud de tener parentesco con el autor de la sucesión. La presunción de influencia contra la integridad del testamento. Se considera que se violó la integridad del testamento cuando se instituyan herederos al notario o a los testigos que intervinieron en el testamento, a no ser que sean herederos legítimos. Por razones de interés público. En esta incapacidad quedan comprendidos los ministros de culto para heredar a otros ministros de culto religioso o heredar a terceras personas, siempre y cuando no tengan parentesco dentro del cuarto grado. También se origina esta incapacidad para extranjeros, por lo que corresponde a la zona prohibida, para que no se les transmitan bienes raíces en la faja de 100 kilómetros en las fronteras o 50 en las playas, y para las sociedades extranjeras en cuanto a la adquisición de bienes raíces en territorio mexicano, y todas las personas morales que establece el artículo 27 constitucional, por no permitírseles adquirir bienes raíces. La falta de reciprocidad internacional. Los extranjeros son incapaces para heredar a los mexicanos, cuando de acuerdo con sus leyes, los mexicanos no puedan heredar a los extranjeros. Y por último, la renuncia o remoción de un cargo conferido por testamento. Son incapaces de heredar los que rehúsen sin justa causa cargos de tutor, curador o albacea, o bien que hayan sido removidos de los mismos por mala conducta. Se crea una incapacidad especial para heredar para aquellos que rehúsen sin justa causa ejercer la tutela legítima de los incapacitados. Por ese solo hecho, ya no pueden adquirir por herencia, aunque el incapacitado los instituya por testamento con posterioridad a su incapacidad.
Para juzgar la capacidad o incapacidad para heredar, se toma como momento la muerte del autor de la herencia, y en él se necesita ser capaz. Cuando la causa de incapacidad sobrevenga después, no origina la imposibilidad de adquirir bienes por herencia testamentaria o legítima, a no ser en el caso de remoción de cargo conferido por testamento, que lógicamente solo se presenta con posterioridad cuando se compruebe la mala conducta del albacea, tutor o curador. Las incapacidades pueden ser prescriptibles o imprescriptibles, según se determinen por razones de orden público o por simple interés privado para proteger a ciertas personas. Si la incapacidad se impone por motivos de orden público, como la falta de reciprocidad internacional, o las personas físicas o morales que enumera el artículo 27, en cualquier tiempo puede ejercitarse la acción, porque es imprescriptible. Se necesita para que alguien sea privado de la herencia que se le ha dejado por testamento o sucesión legítima, que exista una declaración judicial por sentencia, admitiendo la causa de incapacidad. La incapacidad no se decreta de pleno derecho. Es necesario seguir un juicio en contra del que se presume incapacitado, probar la causal por el que tenga interés en la herencia y que exista sentencia. En cambio, las incapacidades impuestas por motivos de interés privado sí son prescriptibles, ya que si no se ejercita la acción por aquella persona que cuente con interés en la herencia, en el lapso de 3 años, prescribe la causa. Este tipo de incapacidades son la suposición de influencia contraria a la voluntad del testador o a la integridad del testamento. Una vez que se declare la incapacidad por sentencia, tiene efectos retroactivos. Esto significa que el heredero aparente, o sea, el heredero incapaz, debe devolver los bienes que se le han transmitido por herencia o legado. En protección de los terceros de buena fe, no se acepta la nulidad de todos los contratos, enajenaciones o gravámenes llevados a cabo por el heredero incapaz que haya contratado con dichos terceros, siempre y cuando se trate de actos a título oneroso. En este supuesto, el heredero legítimo no puede proceder en contra del tercero adquirente y solo tendrá la acción personal de indemnización en contra del heredero aparente, y de forma natural, el resultado efectivo de esta acción depende de la solvencia del heredero incapaz. Los inventarios en la sucesión. El albacea, dentro de los 10 días siguientes a la aceptación de su cargo, debe formar el inventario y concluirlo en un plazo de 60 días. Cuando el albacea inicie la formación del inventario, dará aviso al juez para que los herederos nombren un perito evaluador, en virtud de que el inventario y avalúo deben ejecutarse si es posible en el mismo momento. Los herederos se pondrán de acuerdo para la designación de un perito, que será electo por la mayoría, y si no se ponen de acuerdo, el juez hará la designación tomando en cuenta los peritos propuestos. Existen 2 tipos de inventarios. El inventario simple se hace por el albacea con citación de los interesados, es decir, herederos, legatarios, acreedores, Ministerio Público, representantes de la Hacienda Pública, y procede el inventario simple
cuando no haya menores en la herencia, ni tampoco herede la beneficencia pública. Y el inventario solemne, que éste procede cuando hay menores en la herencia, o tengan interés la beneficencia pública, como heredera o legataria. El inventario solemne se hace concurriendo el actuario con el albacea, o éste con un notario público designado por los herederos. Cualquier interesado en sentido jurídico, no económico, puede oponerse al inventario formulado, precisando los motivos en que se funde, e indicando los bienes omitidos o las causas que a su juicio sirvan de fundamento para la impugnación. Se deben ofrecer pruebas en la misma oposición, para que el juez cite a una audiencia, donde deberá resolver sobre los términos de aquella. A la audiencia debe comparecer el perito que hubiese efectuado el avalúo, y los interesados deben presentar por su parte los que hubieran nombrado para justificar la impugnación formulada respecto al avalúo. La audiencia se llevará a cabo, aunque no concurran los peritos, y si no se presenta el interesado u opositor, se tendrá por desistido. Cuando no se formulen objeciones dentro del plazo indicado de 5 días, el inventario debe ser aprobado por el juez, o bien, si todos los herederos manifiestan su conformidad con él. Aprobado el inventario, no puede ser modificado sino por causa de error o dolo, y será necesario iniciar un juicio especial para demostrar esos hechos. El inventario aprobado perjudica a todos aquellos que lo hicieron, albacea o herederos, y a todos aquellos que lo aprobaron. También beneficia a los interesados, aunque no hayan concurrido a la formación del mismo o se encontraran ausentes. También favorece a los acreedores y a los créditos listados en el inventario y se convierten en ejecutivos, si ya son de plazo cumplido, por el reconocimiento que se haga en el inventario, que reúna al efecto las condiciones de un instrumento público. Cuando el albacea no inicie la formación del inventario, en el término de 10 días después de que se le disierne el cargo, o no lo presenta dentro del término de 60 días que le otorga la ley, cualquier heredero puede proceder a la formación del inventario. La falta de cumplimiento del albacea a esta obligación genera su remoción con la pérdida del derecho a cobrar honorarios por el desempeño de su función. ¿Cómo se lleva a cabo la administración de la herencia? El albacea, dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del inventario, debe proponer al juez la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos, que cada bimestre debe entregarse a los herederos o legatarios. El juez aprobará o modificará la proposición efectuada, según corresponda. Si el albacea no presenta la proposición de que se trata, o durante 2 bimestres consecutivos sin justa causa, no cubre a los herederos o legatarios lo que les corresponda, será separado del cargo, a solicitud de cualquier interesado. El albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará de acuerdo con los herederos la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración y el número y sueldos de los dependientes.
¿Cómo se procede a la liquidación de la herencia? Cuando se aprueba el inventario, el albacea debe liquidar la herencia. Las reglas son las siguientes. En primer término, se pagarán las deudas mortuorias, que pueden cubrirse antes de la formación del inventario, de acuerdo con su naturaleza. Las deudas mortuorias son los gastos del funeral y los que se hayan causado en la última enfermedad, a consecuencia de la cual haya fallecido el autor de la sucesión. En segundo lugar, se pagarán las deudas erogadas por la administración y conservación de los bienes, así como de las pensiones alimenticias. En esta clase de deudas, pueden pagarse por el albacea antes de la formación del inventario. Son las únicas, con las mortuorias, que se hacen exigibles sin necesidad de que el albacea forme el inventario, y si no existe efectivo, el albacea solicitará la venta de bienes suficientes, de acuerdo con los herederos. Si no se ponen de acuerdo, el juez puede autorizar la venta para el pago de las deudas. Cuando se cubran las deudas preferentes, deberán pagarse las hereditarias exigibles y de plazo cumplido. Este tipo de deudas abarcan aquellas donde el autor de la herencia, independientemente de su testamento y antes de su muerte, sin incluir aquellas deudas que haya reconocido en el testamento, se considerarán como legados preferentes, cuando no exista más constancia de la deuda que la declaración del testador. Para el pago de las deudas hereditarias exigibles, el albacea debe respetar, si existe concurso, la sentencia de graduación. Significa esto que si se ha declarado la quiebra o el concurso de la sucesión o del de cuyus antes de su muerte, en la sentencia de graduación se fijará el orden conforme al cual deben pagarse las deudas. Si no existe concurso, se pagarán conforme se vayan exigiendo y respetándose los créditos preferentes. El albacea no puede pagar los legados, ni hacer la partición entregando a los herederos la porción que les corresponda, sin antes haber garantizado de manera suficiente las deudas hereditarias. Cuando éstas queden pagadas o debidamente garantizadas, se entregarán a los legatarios los bienes dejados en legado, procediéndose a la partición del caudal hereditario. Los acreedores que se presenten después de pagados los legados pueden ejercitar su acción en primer término en contra de los herederos o la masa hereditaria, y solo que no existan bienes suficientes para cubrir los créditos, pueden proceder también contra los legatarios. Para pagar las deudas preferentes antes de la formación del inventario y el de las hereditarias, el albacea puede vender los bienes muebles e inmuebles de la herencia por acuerdo de la unanimidad de los herederos. Si no se ponen de acuerdo, el juez puede autorizar la venta judicial de los bienes, que deberá efectuarse en subasta pública. Si existen herederos menores de edad, la venta de los bienes debe sujetarse a las disposiciones especiales para la enajenación de los mismos, conforme a las cuales, si todos los herederos son menores de edad, la venta solo puede hacerse en pública subasta, con previa autorización judicial, y una vez que se demuestre por el tutor la necesidad de la venta o la evidente utilidad de la misma. Si algún heredero es menor de edad, de tal forma que exista una copropiedad hereditaria entre mayores y menores de edad,
La venta de los bienes inmuebles o de muebles preciosos debe sujetarse a las formalidades en donde el juez mande valorizar los bienes a fin de resolver si conviene la venta o si se puede adjudicar al heredero menor de edad la parte que le corresponda. Si el juez acuerda la venta, será en subasta pública, pero puede dispensar esta formalidad si así lo estima conveniente. La partición de la herencia y sus efectos. Cuando se apruebe el inventario y la cuenta de administración de la albacea, debe procederse a la partición de los bienes hereditarios. Ningún coheredero puede quedar obligado a permanecer en la indivisión, y tampoco el testador puede obligar a los herederos a que permanezcan en la misma. Solo por convenio de los herederos se podrá pactar el estado de indivisión y el mismo originar una indivisión temporal, precisándose el plazo máximo y fijando las reglas que se habrán de observar para llevar a cabo la aplicación de los bienes. El convenio es válido aun cuando haya en la herencia menores de edad, pero en este caso se requiere aprobación judicial después de escuchar al tutor y al Ministerio Público, para que no se perjudiquen los intereses del menor al permanecer en la indivisión. Para llevar a cabo la partición de los bienes, deben observarse las siguientes reglas. Primero, si el testador hace la partición, se estará a ella. Segundo, a falta de división hecha en el testamento, el acuerdo de los herederos será la norma suprema, a la que debe sujetarse la albacea para llevar a cabo la división. Cuando no exista ese acuerdo, la ley establece normas suplementarias para facilitar la división de los bienes. Si en la herencia hay una negociación agrícola, comercial o industrial, y entre los herederos un agricultor, comerciante o industrial, se le aplicará esta, siempre y cuando pueda entregar en efectivo a los coherederos la porción que a ellos les corresponda. Cuando no se encuentre en condiciones de pagar en efectivo, no se podrá llevar a cabo esa aplicación, a no ser que por convenio los herederos otorguen un plazo para el pago de sus porciones, constituyéndose hipoteca necesaria para garantizarlos. En el caso de la copropiedad, cuando se trate de bienes fácilmente divisibles, se llevará a cabo la división de acuerdo con peritos o por convenio de las partes. Los bienes son cómodamente divisibles cuando no pierdan su valor por la división, es decir, cuando el valor de las partes sumadas es igual al del conjunto. Si los bienes son indivisibles por su naturaleza, como por ejemplo los animales, algunas negociaciones que no puedan repartirse, se procederá a su venta según las normas mencionadas, de acuerdo con el avalúo hecho por perito, y su producto se dividirá entre los herederos. Si el bien es divisible por su naturaleza, pero no admite cómoda división por cuanto que perdiere valor al llevarse a cabo, se procederá a su venta para repartir su producto entre los herederos. Y por último, cuando se impongan pensiones a cargo de la masa hereditaria o deudas alimenticias, para hacer la división, se capitalizará el 9% anual para separar un capital o fondo de igual valor, que se entregará al acreedor de la pensión. Hecha la deducción,
El sobrante se dividirá conforme a las reglas de la ley. La formalidad que debe llenar la partición será la que exija la ley para la validez del contrato de compraventa. En consecuencia, si en la herencia existen bienes raíces, la partición debe hacerse en documento privado si el valor de los mismos no pasa de 500 pesos, o en escritura pública cuando exceda de esa cantidad. La partición legalmente efectuada fija la parte que en forma definitiva corresponde a cada heredero. Para que se considere legalmente hecha la partición, deben observarse todas las normas que la ley establece y deben concurrir a la misma los herederos de que se trate, pues de lo contrario no surtirá efectos en su contra el convenio de partición que se hubiere celebrado. Se considera que la partición no se ha hecho legalmente y que por tanto no es irrevocable cuando se haya incurrido en algún vicio de nulidad. La ley establece que las causas que nulifican las obligaciones nulifican la partición entre herederos y que el heredero perjudicado puede solicitar la nulidad de la escritura de aplicación de bienes, demostrando vicios de forma, errores, dolo, violencia o incapacidad, o cuando los herederos hayan celebrado un convenio y entre ellos hubiere menores de edad y no hayan estado legítimamente representados, o no se hubieran cumplido las normas conducentes para la división de los bienes de incapacitados. Es motivo de nulidad que puede invocar el incapacitado o su representante legítimo cuando no se haya hecho la división, observando las prescripciones de la ley, para la venta de los bienes raíces o de los muebles preciosos que pertenezcan a menores o incapacitados. La partición tiene un doble efecto, declarativo de propiedad por cuanto que simplemente reconoce una transmisión que ya se realizó desde la muerte del autor de la herencia, pero atributivo de dominio exclusivo, por cuanto que transforma la propiedad que se ejerce sobre parte alícuota en propiedad que recae sobre un bien o bienes determinados. Se equipara por la ley el convenio de partición al contrato de compraventa y desde el momento que se aprueba, nace la obligación de prestar la evicción, porque se reconoce que el convenio de partición transmite propiedad exclusiva y desde este punto de vista es atributivo y no declarativo. También el convenio de partición se refiere a la obligación que todos los herederos tienen entre sí de constituir hipoteca necesaria para garantizar el caso de evicción que pudiere presentarse, o bien cuando un heredero ha recibido más de lo que le correspondería ante la imposibilidad de dividir materialmente determinado bien, quedando obligado a entregar a su coheredero el valor en efectivo correspondiente al exceso que recibió. La partición como convenio está sujeta a las reglas generales de los contratos en cuanto a validez, nulidad y rescisión. Por ello, todo convenio de partición debe observar los elementos esenciales y de validez del contrato. Como elementos esenciales, en todo contrato existen el consentimiento y el objeto, y como elementos de validez, la capacidad, la observancia de formalidades, la ausencia de vicios en el consentimiento y la licitud en el objeto, motivo y fin del contrato. El convenio de partición debe llevarse a cabo por personas capaces. Los incapaces deben contratar a través de sus legítimos representantes. Se requiere la autorización judicial
que deberá otorgarse para que no se lesionen los derechos del incapacitado, a pesar de que concurra su representante legítimo, ya que en la partición se hacen transmisiones de propiedad y se ejecutan actos de dominio. El convenio de partición debe constar en escritura pública cuando se refiera a bienes inmuebles, cuyo valor sea superior a 500 pesos. También se requiere que en el convenio de partición no existan vicios del consentimiento. Los herederos no deben sufrir error, dolo, violencia o lesión. Existe lesión cuando la parte que se atribuye a un heredero sea desproporcionada con la que en rigor le correspondería, como consecuencia de una explotación indebida, de su inexperiencia, miseria o suma ignorancia. Además de la nulidad por vicios del consentimiento, la ley establece que para el convenio de partición pueden también existir dos causas especiales fundadas en error. La primera, si se admite a un heredero falso, por un error que sufran todos los coherederos. Este error motiva la nulidad del convenio de partición y origina una nueva división de bienes excluyendo al heredero falso para hacer la partición con los herederos legítimos, y también cuando se excluya a un heredero reconocido. En este caso, el heredero preterido podrá pedir la nulidad para que se lleve a cabo una nueva partición en la herencia. En el convenio de partición no debe existir acto violatorio de leyes prohibitivas o de interés público, pues de lo contrario tendría un objeto o finalidad ilícita. Los actos ilícitos originan la nulidad, que es generalmente absoluta, y en el caso de la partición la ilicitud del convenio será sancionada con la nulidad absoluta del mismo. El convenio de partición puede llevarse a cabo cuando todos los herederos sean mayores de edad y en cualquier momento. Esta es una forma de terminar el juicio sucesorio y es de gran importancia en la práctica, ya que permite suprimir todos los trámites, generalmente dilatados dentro del juicio sucesorio. Si todos los herederos son mayores de edad, pueden manifestar al juez que han llegado a un convenio y que se separan del juicio sucesorio. Por virtud del mismo, procederán a la partición y terminarán el juicio. Si los herederos son menores de edad, o cuando existan algunos menores, no es tan sencilla la terminación del juicio sucesorio, ya que resulta necesario que los representantes legítimos den su consentimiento para llegar a un convenio de partición y que este consentimiento no lesione sus derechos, para cuyo efecto debe intervenir el juez, siendo necesaria la autorización judicial.